Primero, Jesús aparece en los evangelios como un judío practicante, que se atiene a las principales prácticas religiosas de su pueblo sin discutirlas. Frecuentaba habitualmente las sinagogas, centros de culto y enseñanza del judaísmo de su entorno, predicando de forma continua y respetando y visitando el templo en las fiestas anuales. El reino futuro que predicaba tendría en su centro un nuevo templo sin ninguno de los defectos de su presente. Durante el célebre incidente del templo, Jesús en ningún momento abolió ni puso en duda el culto en sí, sino los abusos que se le habían ido uniendo con el tiempo y que podían corregirse. Segundo, no hay ninguna prueba histórica de que Jesús quebrantase en ningún caso la ley mosaica, sino todo lo contrario. Se adhirió tanto a la ley cultural como a la ley moral, afirmando la validez salvífica de la ley en su conjunto e incluso profundizando en ella e interpretándola de la manera más exigente, como buen filofariseo que era. El llamado documento Q, que sirvió de fuente para los autores de Mateo y Lucas, al conservar dichos de Jesús, transmite que éste afirmó: más fácil es que pasen el cielo y la tierra que caiga un solo ápice de la ley. Es decir, antes se destruirá el mundo que deje de cumplirse el precepto más ínfimo de la ley. Entonces Jesús aquí es un defensor a ultranza de la ley de Moisés como el más puro de los fariseos. Tercero, si Jesús hubiese quebrantado la ley de Moisés y hubiese ordenado a sus seguidores hacerlo, no se explicaría jamás por qué los primeros cristianos seguían observando la ley escrupulosamente. Los modernos autores judíos que estudian la figura de Jesús y que conocen mejor que nadie el fariseísmo de la época y el rabinato posterior de la Misná y el Talmud afirman con total rotundidad que no hay un solo caso en los evangelios en el que Jesús aparezca quebrantando la ley. Vamos a tomar los ejemplos más importantes y discutidos. Primero, las curaciones en Sabbat no eran consideradas trabajo en la época, así que Jesús no quebrantaba nada curando. Los observadores hostiles descritos por los evangelios consideran inquietante el comportamiento de Jesús, pero nunca lo tachan de ilícito. En el mejor de los casos sería algo que estaba en discusión y que podía ser considerado o no como trabajo. Lo único que está haciendo ahí Jesús es algo típicamente rabínico, que es escoger entre dos mandatos en conflicto: la necesidad de salvar la vida y la obligación de guardar el sábado. Porque otros rabinos hicieron y enseñaron lo mismo. Entonces Jesús simplemente se decantaba por una en lugar de por la otra. Una cierta flexibilidad de Jesús frente a una interpretación estricta de algunos contemporáneos del descanso sabático tiene que enfocarse desde el punto de vista del piadoso rabino carismático, del sanador y el exorcista que era Jesús, para quien la curación de los enfermos como manifestación del reino de Dios que está por venir está por encima del cumplimiento puntilloso, según el parecer de otros, del descanso sabático. Cuarto, Jesús tampoco infringió las normas alimentarias. Es verdad que comía con los considerados pecadores, pero nunca aparece acusado de ingerir alimentos impuros o prohibidos. La afirmación de Marcos 7 de que Jesús declaró puras todas las cosas es un clarísimo comentario suyo, personal, que no se corresponde con la palabra de Jesús. La máxima, lo que sale de la boca es lo que hace verdaderamente impuro al hombre, era una doctrina farisea que Jesús, como filofariseo, defiende. Lo único que pretende Jesús es profundizar en el espíritu auténtico de la ley, pero no abolirla. Y este punto se clarifica con la cuestión del divorcio. Mientras la escuela de Gilel permitía al varón el libelo de repudio por cualquier causa, Jesús adopta, según Mateo, la postura más rigorista de la escuela de Samai. Al marido solo se le permite el divorcio si la mujer es adúltera, y la justifica con una interpretación más exigente de Génesis 1:27 como palabra de Dios. Quinto, las famosas y supuestas antítesis, que aparentemente cuestionan el valor de la ley a través de la fórmula "se ha dicho, pero yo os digo", como si fuese un manifiesto antinomista, pero va justamente en el sentido contrario. De hecho, en el curso de la historia de la Biblia creo recordar que le dedico 2 clases a explicar estas mal llamadas antítesis. Precisamente lo que está buscando ahí Jesús es ahondar en el espíritu auténtico de la Torá, de la ley, profundizar en ella. El hombre debe no solo no matar, sino eliminar la raíz del posible asesinato, eliminar el odio y la discordia, no solo adulterar, sino eliminar la raíz del adulterio.
el mal deseo. No solamente no jurar, sino hablar tan transparentemente que el juramento sea completamente innecesario, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿quién puede concluir de esta doctrina que Jesús está negando la validez de la ley, sino está haciendo justamente lo contrario, radicalizarla completamente? Sexto, los resúmenes de la ley que hace Jesús. La llamada regla de oro, compórtate con los demás como querrías que ellos hicieran contigo, o amor a Dios y al prójimo, como el resumen de la ley y de los profetas, son exactamente las mismas que los de la mejor tradición de los maestros más venerados de entre los rabinos. Y no solamente entre los rabinos, sino de las religiones del mundo. Tengo un par de vídeos dedicados a la regla de oro. Séptimo, el reino de Dios que Jesús predicaba es exactamente el mismo que habían proclamado los profetas. Nunca tuvo que explicar qué era exactamente el reino de Dios porque todos sus oyentes lo sabían por su continua lectura en la sinagoga de la Biblia hebrea. Y la proclamación del reino de Dios es la característica esencial de Jesús que lo define como un hombre en la línea total del pensamiento profético israelita tradicional. Y octavo y último, Jesús se muestra como un piadoso judío al utilizar los libros sagrados de la Biblia hebrea como instrumento y medio de su predicación, en la que encontramos prácticamente todas las formas didácticas con base en la escritura que practicaba el judaísmo de su tiempo, especialmente utilizada a la manera de los fariseos. Por lo tanto, sí, Jesús fue un judío como el que más y no se inventó ninguna religión donde él fuese el protagonista, como dice Mohamed. Eso fue cosa de las primeras comunidades cristianas, tradicionalmente paulinas, sobre todo de sus discípulos, que empezaron a construir poco a poco el cristianismo en un periodo que duró siglos.